Sí, bueno, ¿se escucha? Sí, bueno, ¿se escucha? No sé, creo que sí, no sé. Ay, estas cosas. Sí, Azul, ¿se escucha? Abierto tu micrófono. No, ¿ves? Aquí no dice nada de que es de Facebook. Ya estás transmitiendo. Ya estás transmitiendo, manita. A ver aquí. Ok, no tiene más abajo para ver si. A ver, lo subimos tantito. Ok, ¿no? Audio, ¿sí está bien? No, es que no Bueno, este, debe haber. creo que hay cuatro chicas, les agradezco mucho, pero quisiera saber si se escucha y si se ve. Eh, sí, en el lago de las Tríbadas. Yo feliz, pero siempre el tema de la conectividad nos problematiza, aunque ya estamos en la generación de la 5G, de la conectividad. ¿Sí? ¿Sí se escuchó? Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias, no, les voy a hacer. Ah, muchas gracias, chicas, muchas gracias, que siempre está la conectividad. Y además hay que acostumbrarnos porque no hay camino de regreso, ¿eh? Más allá de esta sindemia del SARS-CoV-2, ya no hay camino de vuelta. Bueno, vamos a empezar. Tenemos una plática muy interesante sobre la historia de las lesbianas. Eh, lo que voy a hacer inicialmente es un recorrido histórico con algunas problematizaciones sobre, eh, sobre las lesbianas, eh, lo que ha sido nuestra historia. Eh, es un recorrido interesante. Gracias, muy bien, muy amable. Gracias, Azul. Pues muchas gracias, Azul, a Lau, a nuestra Ágora de las Tríbadas, este segunda año de A Goretti. pláticas. Goretti. A Goretti, A Lili Chacón. gracias. A Lili Chacona, saludos, Lili. Este, entonces vamos a hacer un recorrido bonito, interesante y vamos a ir puntualizando y problematizando algunas cuestiones. Eh, los primeros escritos que se atribuyen a lesbianas datan del cuarto milenio, imagínense, el cuarto milenio antes de Cristo, en Babilonia y en lengua sumeria. Y lo que se relata ahí parece ser un comportamiento erótico, amoroso, habitual, el cual no era objeto de sanción alguna en aquella época. Entonces, para que vayamos viendo cómo cambia. Desafortunadamente, digamos, no puedo compartir la pantalla, pero con todo gusto a quien le interese y me lo solicite, a Azul, a mí, les comparto la presentación que tiene algunas imágenes muy bellas, tanto artísticas como fotográficas, históricas, reconocidas y de personas
y personalidades importantes. En esta antigüedad destaca, hablamos de 4 milenios antes de Cristo, en Babilonia, en lengua sumeria, y dentro de la época antigua destaca, evidentemente, ya no están pensando ustedes, las que tengan un mayor conocimiento, en el caso de la Grecia antigua, y ahí evidentemente quien nos viene a la mente es la escritora, la poeta Safo, de quien viene precisamente el término de safismo que es el que en diferentes momentos, en diferentes épocas, se ha dado para nombrar a las mujeres que gustan y aman otras mujeres, que sienten atracción erótica y amorosa por otras mujeres. Safo, como sabemos, es originaria de la isla de Lesbos, de donde a su vez viene también el nombre de lesbianas, ¿sí? De lesbianas y de lesbianismos. Y Safo, esta poeta, esta mujer adelantada, esta mujer fuerte y apasionada, es uno de los grandes íconos que tenemos en la historia del lesbianismo, de la lesbiandad. Estudios modernos sugieren que en las relaciones de Safo con sus estudiantes había tanto aspectos pedagógicos como eróticos. El término safismo, como decía, se ha convertido en sinónimo de lesbianismo claramente desde la época victoriana. Safo nació en el siglo VII a.C., 603 a 560 a.C., en Ereso, en la isla de Lesbos. Safo es una mujer que gustó de mujeres, aunque también, según diferentes estudios, mantuvo relaciones con hombres y de hecho estuvo casada y tuvo una hija de nombre Cleis. Su marido, llamado Alceo, también un poeta de su época, tuvo participación política en su ciudad, fue exiliada en Siracusa, Sicilia, y tuvo una hija que se llamó Cleis. Safo regresa a su isla natal, Lesbos, y funda una escuela exclusivamente para mujeres, iniciando, retomando una tradición de escuelas únicamente para mujeres, en la cual Safo enseñaba lo mismo música, literatura, arte y danza que expresiones eróticas y amorosas. A esta escuela se le llamó Casa de las Sirvientas de las Musas, y en ella se mencionaba, se conocía que Safo rendía culto a la diosa Afrodita en su escuela, en esta escuela Casa de las Sirvientas de las Musas. Llama la atención que Lesbos, esta isla que se encontraba más cerca de Asia Menor que de Grecia, aportó a que las mujeres de su época no tuvieran un rol tan sumiso como las mujeres de Atenas y otras polis. Y aquí destaca porque sabemos que la Grecia clásica, la Grecia antigua, se caracteriza por su participación pública en el famoso Ágora de la Atenas y su participación política en formas de gobierno, ¿sí? Donde hay una división de poderes y donde se prefigura la democracia. Pero ello no pasaba así ni con los extranjeros o metecos hombres, ni con las mujeres, ni evidentemente con los esclavos, que eran considerados como cosas es la palabra, cosas, objetos animados. Entonces las mujeres no gozaban de esta ciudadanía que gozaban los hombres. De lo que se sabe de la escuela de Safo, Casa de las Sirvientas de las Musas, es que además de enseñar estos conocimientos, mantuvo romances con sus alumnas. Esto fue muy conocido. Se comenta
que quizás Safo fue la primera mujer de la que se tiene constancia, o sea, una mujer reconocida, de la que se tiene constancia por sus escritos de que mantuviera relaciones con otras mujeres. Es decir, ya hablamos de hace 4000 años en Babilonia, el lenguaje sumerio, pero aquí estamos hablando de una mujer con su nombre, es decir, con sus escritos, que se identifican a su nombre y que llegó a ser una mujer famosa y reconocida no solamente en su época, sino siglos después. Por eso es que se dice que quizás fue la primera mujer de la que se tiene constancia que mantuvo relaciones con otras mujeres y justamente de su vida, de su trayectoria, de sus acciones y de sus escritos, los que lograron salvarse a la hoguera, a la quemazón de la iglesia católica. Sabemos que esta mujer Safo, digamos, la palabra safismo y la isla de Lesbos, la palabra lesbiana y lesbianismo se imbrican desde entonces para acompañarse a lo largo de la historia de la vida de las mujeres que aman y gustan de otras mujeres. Los versos de Safo se caracterizan por ser apasionados y dejar constancia de atracción y relación con otras mujeres. Su poema más importante fue precisamente la Oda a Afrodita, a esta diosa a la cual vendía tributo en su escuela. Vale destacar que en esa sociedad patriarcal y machista como era la sociedad griega, fue un hito verdaderamente, fue algo muy importante que explica en buena medida por qué Safo es uno de los primeros íconos lésbicos e incluso podríamos llamar feministas en la historia de Occidente. Es que Safo fue una mujer muy adelantada para su época. Tuvo participación política, se hizo cargo de los negocios de su familia, creó una escuela para mujeres que desafiaba a las polis conservadoras, patriarcales y machistas de su época, específicamente al papel sumiso de la mujer griega de sus años. También porque declaró abiertamente su amor por otras mujeres, de lo cual, decíamos, no se tiene más constancia en la época antigua. También es importante decir que pocas mujeres han obtenido el reconocimiento por parte de hombres, tanto de su época como de hombres posteriormente. Pasando a la Roma antigua, en la época romana del siglo IV antes de Jesucristo, se sabe, hay constancia que ha sido reproducida incluso en películas, como les muestro aquí en una imagen, para cuando puedan para que puedan ver la presentación de los famosos baños públicos para mujeres homosexuales femeninas, todas ellas casadas, que eran satisfechas sexualmente por las esclavas felatoras, que en realidad practicarían lo que conocemos entre mujeres como el cunilingus, mientras estas mujeres libres, tomaban baños en estas instituciones reconocidas en Roma, en una forma de prostitución que era reconocida tanto en la Grecia como en la Roma antigua y que estaban reglamentadas y establecidas. También se sabe, en el caso de la Roma antigua, la existencia de bodas entre personas del mismo sexo. Estas bodas también se celebraban entre mujeres y empezamos a ver entre las características varias que voy a ir señalando. Puede haber matrimonios entre personas del mismo sexo, obviamente personas libres, ciudadanas en el caso de Grecia, en los patricios en el caso de Roma, por un lado,
que no eliminaban, que no suponían la sustitución del matrimonio heterosexual, sino que podían convivir, ¿sí?, este tipo de uniones. También es conocido como, así como en la Grecia y en Roma, hombres libres, en el caso de Grecia, patricios en el caso de Roma, que podían sostener relaciones con jóvenes, sin que esto supusiera, jóvenes hombres, jóvenes varones, sin que esto supusiera sustituir o anular o eliminar su matrimonio heterosexual. También que estaba reconocida esta práctica de la prostitución con este tipo de acuerdos, tanto en Grecia como en Roma. Entonces vamos viendo histórica y social, cultural y políticamente cómo se va dando, y esto es muy importante, los dos hechos que quiero dejar ahí apuntados, que son justamente los 4000 años de guerra contra las mujeres que hemos vivido en Occidente. También que el régimen patriarcal que se va a consolidar hace 2500 años y se remonta hace 4000 años, tiene ese tipo de expresiones que van marcando el papel subordinado, sometido de las mujeres, aunque haya siempre, por otro lado, ese componente de resistencia y de lucha de mujeres que buscan ser dueñas de sí mismas, autónomas, independientes, que resisten, que se rebelan, incluso a tal punto de practicar y de declarar su amor por otras mujeres. Fíjense qué tan impactante en demérito, en rechazo, en digamos en desprecio, incluso también a los hombres. En el caso de Oriente, el famosísimo Código de Hammurabi, que entre otras cosas es de los textos precursores de lo que hoy conocemos como los derechos humanos, porque establece una serie de derechos que se reconocen a sectores sociales. Este Código de Hammurabi data la existencia de mujeres que sienten atracción erótica, que sienten deseos amorosos por otras mujeres. Así, por ejemplo, encontramos a las mujeres a las que se les llamaba salsicrum, palabra que significa hija hombre. Esto es muy interesante porque se trata de mujeres con derechos hereditarios poco comunes en los que podían acceder la mayoría de las mujeres, y que en una especie de ejercicio de sacerdotisas podían llegar a heredar gran parte de esos bienes paternales heredados de los padres, lo que no podía hacer una mujer común, lo que a su vez le permitía a ella una independencia, una autonomía que le facilitaba el formar familias que incluso podían ser con una o varias esposas, mujeres evidentemente. En la China antigua también se tiene conocimiento de una cierta tolerancia hacia el lesbianismo, ¿sí? Algunos historiadores han descubierto ciertos elementos que denotan la existencia de relaciones homosexuales femeninas. Por ejemplo, como lo dice Jing Shao, que nace en 140 y muere en 206 después de Cristo, que dice: cuando dos mujeres se relacionan entre sí, son como marido y mujer. A esta situación de dos mujeres en lo que nosotras llamaríamos una relación lésbica se le conocía como Duishi. Y ellos llamaban a las prácticas eróticas y amorosas entre mujeres, las llamaban Mojinsi, que significa espejos frotándose, con lo que intentaban describir las actividades lésbicas, tomando la idea, el símil, la referencia de dos espejos
que se frotan uno contra el otro, representando a los órganos sexuales femeninos. También se conocieron casos de la corte que realizaban casamientos grupales de lesbianas, a los que llamaban asociaciones de la orquídea dorada, cuyas zonas más activas se hallaban en las provincias de Xunte, Fanyu y Sajiao. La membresía para tal grupo era únicamente para mujeres, y hubo mujeres que vivieron en pareja durante toda su vida. Estas agrupaciones de mujeres, como las que llamaron asociaciones de la orquídea dorada, se sabe que llegaron a sobrevivir hasta el siglo XX y que incluían también ceremonias de casamiento e intercambio de personas entre lo que conocían en China como la esposa y el marido, es decir, asumiendo los roles heterosexuales. Estas mujeres podían incluso llegar a adoptar niñas que a su vez podían heredar de sus madres adoptantes. Otro elemento que quiero señalar para ir reflexionando sobre esto es esta situación de semitolerancia, es decir, que en la antigüedad las relaciones homosexuales entre hombres y entre mujeres no suponían, repito, ya lo decía al principio, una homosexualidad masculina o una lesbiandad como los conocemos en el siglo XX, no suponían la exclusión de relaciones heterosexuales respectivamente con mujeres o con hombres, sino que lo que suponían era una especie de tolerancia, una cierta regulación que no pusiera en entredicho a nivel del conjunto social las relaciones heterosexuales hegemónicas, dominantes, que formaban parte fundamental, como lo sabemos, del patriarcado, la dominación masculina sobre las mujeres. Y esto ya va a ser más claro en el caso de las mujeres, donde se va a vivir una semitolerancia, una especie de ninguneo, una especie como de hacerse de la vista, de decir, no hacer mucho caso y por tanto no penalizar mucho las relaciones entre mujeres, siempre y cuando estas relaciones no supusieran, no representaran una amenaza al statu quo heterosexual. Vamos a ir viendo esto, que es sumamente interesante. Y esta situación va a durar hasta bien entrada la modernidad. En la Edad Media europea, los 10 siglos del siglo V al XIV, la homosexualidad fue reprimida y ocultada. Pero estamos hablando sobre todo de la homosexualidad masculina. Hay pocos casos, es difícil de encontrar casos con referencias históricas específicas sobre relaciones erótico-amorosas entre mujeres. Porque los europeos, fíjense mujeres, los europeos consideraban entonces que nada en una mujer podía llegar a despertar los deseos sexuales de otra mujer. Es decir, que el androcentrismo, el predominio de la masculinidad era tan fuerte que les era imposible aceptar que una mujer pudiera sentirse atraída por otra mujer, porque se decían, es que nada atrae sexualmente su interés. Y esto va a continuar a lo largo de los siglos hasta el siglo, fines del XIX y siglo XX. En un periodo de 10 siglos, solo se logra reunir una docena, imagínense, 10 siglos, una docena de alusiones dispersas en literatura, sermones religiosos y manuales penitenciarios referentes al lesbianismo. Los concilios de París en 1212 y de Rouen en 1214 prohíben
en uno de los espacios donde se dan las relaciones lésbicas, donde en esa época podían darse las relaciones lésbicas, en uno de los pocos espacios que son los conventos religiosos, prohibían a las monjas a evitar de que sufrieran la tentación de dormir juntas y se exigía que una lámpara ardiese toda la noche en sus dormitorios. En los siglos subsiguientes, XVI, XVII y XVIII, las relaciones sexuales entre monjas era un tema muy común en la literatura de la época, sobre todo en los países protestantes y en los círculos católicos, donde estaba evidentemente prohibida y reprimida. Prohibida y reprimida. En el caso del cristianismo, ¿sí? Relacionando cómo va predominando el pensamiento católico, el pensamiento religioso en Occidente, en el caso del cristianismo, ¿sí? La historia más antigua que podemos encontrar en la Biblia se refiere a la relación del amor entre Noemí y Ruth, que algunos ubican como un amor filial, pero que también puede ser interpretado como una viva y apasionada declaración de amor en el sentido más explícito y también carnal. En el año de 1073, ya en el segundo milenio de la época cristiana, cuando el cristianismo ya era hegemónico, la iglesia manda quemar todas las copias de los poemas de Safo en Roma y en Constantinopla por orden de la Iglesia Católica, que solamente se han logrado reconstruir a partir de antiguos pergaminos, solamente un tercio de ellos. La ley divina o la ley secular, fíjense también este punto es importante, no castigaba el coito, lo que ellos entendían como el coito o las relaciones sexuales entre dos mujeres, tan severamente como para merecer la hoguera, a menos de que se utilizara algún elemento que parecía emular al miembro reproductor masculino durante el sexo. Esto es muy interesante porque esto es justamente con lo que castigaban la homosexualidad masculina, pero no la femenina, a menos de que las mujeres pretendieran remedar, pretendieran imitar la utilización de un miembro masculino para imitar, para figurar un coito, una cúpula heterosexual. ¿Y esto por qué? Porque uno de los elementos que ha privado en Occidente es la idea de que es más culposo, es más negativo, es más digno de castigo, ¿sí? El desperdicio del semen del hombre en otro hombre, digamos, en la práctica de la sodomía, que evita la reproducción de la especie, que lo que ocurra con el órgano reproductor femenino. Pero cuando entre mujeres se pretende imitar lo que se da en las relaciones heterosexuales, es como una culpa doble. Que no lo hagan con hombres, la cópula para la reproducción, y que traten de imitar lo que haría un hombre entre mujeres. ¿Qué idea tan interesante que nos puede parecer tan extraña, tan escabrosa en prácticas lésbicas en las que se usan la penetración y que se usan los dildos, los vibradores de una manera común como parte de la sexualidad? Esto es muy interesante. En el caso de nuestra Abya Yala, de lo que los conquistadores llamaron América, también encontramos algunos antecedentes. Tras los primeros encuentros de los conquistadores europeos con la tierra que llegaron a llamar continente americano, comienza en uno de los registros más minuciosos de la vida en estas tierras del Abya Yala, es la que se da sobre el comportamiento sexual de los pueblos
que vivían en estas tierras, ¿sí? Que es uno de los aspectos que más les escandaliza a los europeos, a los occidentales, ¿sí? En esas crónicas se habla, por ejemplo, de la sodomía feminarum, es decir, precisamente de este intercambio erótico entre mujeres. Estas prácticas de la sodomía feminarum las documentaron, que encontraban en varias etnias del continente que conquistaron los europeos. Durante el siglo XVIII, europeos, misioneros, exploradores, llegaron a hablar de lo que entendieron como un tercer sexo, conocido como verdach o verdaches, tanto en los casos femenino como masculino. En el caso de las mujeres, se habla de mujeres que vestían con ropas de hombre y participaban en actividades guerreras, de caza y otras que esta cultura europea occidental consideraba como masculinas, como la fabricación de armas, y que además tenían esposas o compañeras duraderas. ¿Sí? Llegando a la era moderna, vamos a pasar los siglos XVI en adelante, vamos a pasar una etapa que fue conocida curiosa y significativamente en el caso de las mujeres que sienten atracción erótica y amorosa por otras mujeres, como la época de la amistad romántica entre mujeres, que va a tener mucho impacto, que va a extenderse, que va a llegar a la época victoriana, que va a tener manifestaciones tan conocidas, por ejemplo, en los Estados Unidos en el siglo pasado, como los matrimonios bostonianos. Vamos por partes. La amistad romántica entre mujeres se generalizó a lo largo de los 300 años siguientes, es decir, siglos XVII, XVIII y XIX, lo cual vivieron estas amistades románticas personas de épocas y culturas diferentes, como Madame de Staël, Mary Wollstonecraft, una de las precursoras del pensamiento feminista, Florence Tristan, Carolina de Brunnerot, que extrajeron fuerza y estímulos intelectuales, personales, intelectuales y políticos de estas amistades románticas. En la Edad Moderna hay que decir que se empieza a hablar de relaciones sexuales entre mujeres hasta mediados del siglo XVII. Conocidas de esta época también son mujeres muy importantes como Juana de Arco, la doncella de Orleans, como la guipuzcoana Catalina de Arauzo, llamada la monja alférez, aunque nunca llegó a tomar los hábitos, y la reina Cristina de Suecia, que abdicó en 1671, siglo XVII, con tal de no casarse. Todas ellas significativamente se ocultaron para poder vivir su vida, para poder realizar sus deseos, sus ilusiones, sus luchas. Todas ellas se ocultaron tras prendas viriles, asumiendo roles masculinos significativos, digamos, para su época. Se dice, pues, en diferentes estudios, se comenta, se señala que pueden entenderse a estas mujeres como mujeres que amaron a otras mujeres y por tanto también se les llega a considerar como íconos lésbicos, a pesar de que no hubieran mantenido relaciones eróticas e incluso, según diferentes estudiosos, mujeres que no llegaron a tener sexualidad. La palabra lesbiana como tal, sabemos que va a ser ampliamente
referida en la época victoriana, referencia a la isla de Lesbos, al papel de la poetisa Safo, pero el uso de la palabra lesbiana en referencia específicamente a relaciones amorosas eróticas entre mujeres aparece por primera vez en la obra del historiador Pierre de Barenton en el siglo XVI, quien hace una recopilación de poemas amorosos que tituló precisamente Las lesbianas. Para referirse, fíjense qué interesante, para referirse a la vivencia erótica de las mujeres lesbianas, se emplean, este autor, Barenton, utilizó diferentes términos que trataban de ayudarles a entender lo que ocurría eróticamente entre mujeres. Se hablaba de masturbación mutua, se hablaba de contaminación, se hablaba de fornicación, se hablaba de vicio mutuo, se hablaba de copulación entre mujeres, y más específicamente para tratar de expresar, de explicar, de representar el erotismo entre mujeres, se hablaban de dos términos que empezaron a hacerse del conocimiento público. A estas mujeres lesbianas se les empezó a llamar fricatrices. Fricatrices porque su erotismo era con base en frotarse unas contra otras, o tribadistas precisamente, tribadistas, que es el equivalente en griego a esta acción del frotamiento, ¿sí? Del frotamiento de las vulvas entre mujeres. Qué interesante, ¿no? Qué importante. Las relaciones entre mujeres, fíjense cómo hay esta negación, este ninguneo, esta anulación, esta represión, si no siempre física, sí simbólica y social sobre las mujeres. Ellos explicaban que las relaciones entre mujeres solo tenían un propósito válido, que era poner de relieve cuál era en comparación el auténtico sexo que solamente podía ser entre una mujer con un hombre. Estas relaciones entre mujeres, como ya he venido diciendo, se consideraban empero, ya lo decíamos, menos corruptas y eran sancionadas con penas menores que la homosexualidad entre hombres. Bien, esta época del amor, de las amistades románticas, va a expresarse claramente, muy claramente, desde el siglo XVIII, ¿sí? Decíamos que en la literatura profana sobre relaciones sexuales se habla de, perdón, que en la literatura profana se habla de relaciones sexuales entre mujeres hasta mediados del siglo XVII. Y es ya en el siglo XVIII cuando se viven de manera frecuente y son conocidas públicamente estas amistades románticas en Gran Bretaña desde el siglo XVIII, como el caso de Anne Lister, llamada la primera lesbiana moderna, y en los Estados Unidos en el siglo XIX, tanto entre mujeres casadas como entre mujeres solteras. Las amistades románticas, pasionales entre mujeres, a menudo eran de larga duración. A mitad de este siglo XVIII, incluso algunos estudios hablan de que informalmente, pero en la realidad ya podía hablarse de que la amistad romántica era ya una institución social en Europa y Norteamérica frecuentada por mujeres, repito, incluso casadas o solteras y de larga duración. Y se convirtió en un tema de moda en la literatura,
¿sí? Eh, Mujeres como Sarah Scott, que noveló su propia vida, Lady Eleanor Butler y Sarah Ponsonby, que escaparon disfrazadas de hombres y vivieron juntas durante 50 años y vieron su historia convertida en novela. Amistades románticas como la de Elizabeth Carter, traductora de Epícteto, y la escritora Catherine Talbot, entre la poetisa Anna Seward y Honora Sneed, la precursora del feminismo Mary Wollstonecraft con su famoso manifiesto, y Fanny Blood, contribuyeron a dar cabida en el pensamiento de la época a la posibilidad de imaginar, fíjense qué interesante, su accionar y su obra contribuyeron a dar cabida en el pensamiento de la época a la posibilidad de imaginar un compañerismo entre mujeres continuo, una vida en común al margen del matrimonio heterosexual, ¿sí? Aunque algunas de estas mujeres hubieran tenido relaciones heterosexuales e incluso tuvieran parejas heterosexuales, este tipo de amistades era entre mujeres. En el caso de Estados Unidos, hablábamos de los famosos matrimonios bostonianos, como el que retrata la novela de Henry James, Las Bostonianas. También porque en Boston no es extraño encontrar relaciones íntimas entre mujeres, como la que sostuvieron la novelista Sarah Orne Jewett y la escritora Annie Adams Fields, que había sido a su vez viuda del editor del The Atlantic Monthly. Bien, hay que decir que a pesar del rígido, monolítico, patriarcal y homófobo pensamiento victoriano que dominó en la cultura y en el discurso sobre la sexualidad a lo largo de todo el siglo XIX, para el feminismo como para el lesbianismo fueron importantes, junto con este tipo de prácticas sociales que devinieron en verdaderas instituciones no formales, ciertos aires de renovación que con todo se vivieron en algunos países europeos a finales del 19 y principios del 20. Acuérdense que a finales del 19 vivimos justamente la primera gran oleada del movimiento de mujeres, del feminismo, el feminismo de la igualdad, de las sufragistas, que incluso llevaron a hablar de la nueva mujer, ¿sí? La nueva mujer, como las que empezaron a llenar las universidades, a ocupar los trabajos, a hacerse presentes en la vida cotidiana, que participaron en el sufragismo y en otros movimientos de defensa de los derechos de las mujeres, como para tener reconocimiento de su derecho civil a su apellido, el derecho al trabajo, el derecho a la herencia, y que fueron el origen, el motor de lo que se viviría en el siglo XX. Precisamente fue contra estas mujeres, estas nuevas mujeres, que alimentaron el feminismo de la igualdad, el feminismo de la primera época, y también estas vivencias lésbicas en el marco de las amistades románticas de la época final de la época victoriana, que se crea un discurso por parte de la medicina física y de una nueva disciplina que empieza a surgir a fines del 19, que es la sexología, cuyo tema de estudio específico va a ser la sexualidad. Porque la medicina física de fines de la época victoriana y el surgimiento de la disciplina de la sexología van a estigmatizar a las mujeres que vivían relaciones eróticas y amorosas entre mujeres con el estereotipo de la mujer lesbiana masculinizada, tachándolas de mujeres masculinas y añadiéndoles los epítetos de pervertidas y enfermas. Es decir,
que las mujeres activas, independientes y rebeldes, que en la Edad Media podían ser consideradas y quemadas por brujas y herejes, en la época moderna van a ser consideradas como enfermas, histéricas y neuróticas. Hay una serie recientemente que está vigente en Netflix, que si no me equivoco se llama La enfermera, en la que es protagonizada por una mujer lesbiana, una actriz lesbiana que vive con su pareja y que ha asumido una serie de roles lésbicos y que justamente habla en la primera mitad del siglo pasado de Rachel, sí, Rachel, sí, la enfermera, sí, sí, Rachel, la enfermera, sí, gracias Melody, muchas gracias aquí con mi esposa, también compartiendo esta bonita experiencia. Justamente que hablaba de cómo los avances científicos llevaban a las prácticas de sumergir a las mujeres en agua pelada, ¿sí? Para matar, digamos, los deseos eróticos, hasta llegar a la práctica de la lobotomía, la lobotomía cerebral. Esta serie tan buena la protagoniza Sarah Paulson, que es una actriz lésbica, públicamente lésbica, muy conocida, muy importante, muy buena, que podemos ver en esta serie de Netflix, muy interesante. Entonces, para la sexología surge una identidad lesbiana específica, es decir, la sexología dota, esto es muy importante, las mujeres que vivían la amistad romántica como mujeres del pasado, que se les semitoleraba sus vínculos eróticos y amorosos con otras mujeres. Este punto es muy importante, fundamental. No llegaron a constituir una idea de la particularidad y la diferencia. No es que no se dieran cuenta que había diferencia entre ellas y el mundo dominante, el mundo hegemónico, el mundo heterosexual, pero no tuvieron las condiciones sociales, grupales, de la propia comunidad de mujeres que les permitieran elaborar teórica, política, ideológicamente su particularidad y su diferencia. Entonces, esto que por un lado les permitió, las libró de caer en una subcultura de mayor marginación, les va a dificultar, a diferencia de lo que ocurre con los hombres homosexuales, asumir su particularidad. Y entonces es esta nueva disciplina de la sexología la que va a dotar de una identidad específica a estas mujeres, que va a ser justamente la identidad lesbiana, reflejada como lesbiana masculinizada, retratada como lesbiana masculinizada y calificada como enferma, lo cual se da a fines del siglo XIX. Entonces esta idea de sentimiento de la diferencia viene con la sexología, curiosamente, que contribuyó a la difusión del término lesbiana, ¿sí?, a finales de esta época victoriana, y que la caracterizaron como una enfermedad mental, porque transgredía las expectativas que se tenían de la mujer, es decir, lo que se esperaba de su género, los mandatos y expectativas del sexogénero, del sistema de sexogénero: esposa, madre, cuidadora. A fines del XIX y durante la primera mitad del siglo XX, a las mujeres prostitutas y a las lesbianas se les aplicaron los mismos sistemas de curación: electroshocks, extirpación de genitales, lobotomía. Fue común también en aquellos fines del siglo XIX
asociar este carácter fuerte, este comportamiento asertivo de las mujeres, es decir, sus actitudes y comportamientos de independencia, autonomía, autoafirmación, como feministas por un lado, como de lesbianas por otro. Lo que contribuyó a este imagineo popular, que todavía se mantiene hasta la actualidad, del juego de roles, es decir, qué es lo que corresponde a las mujeres, qué tipo de actitudes, comportamientos y qué a los hombres, y que en el caso de relaciones entre mujeres da lugar a la famosa pregunta: ¿quién es la mujer y quién es el hombre? Se convirtió así el lesbianismo en algo perverso, marginal y maldito. En el imagineo popular, el erotismo y el amor entre mujeres, más que nunca a lo largo de la historia, empieza a asociarse con la enfermedad, la demencia y la tragedia. Mujeres odilladas, mujeres excluidas, mujeres constreñidas, mujeres llevadas también al suicidio. Entonces, qué paradoja, qué significativo que aún en épocas de mayor represión, de menor apertura, de menor visibilidad, de menor reconocimiento de derechos, había una semitolerancia, un ninguneo, una invisibilización de las mujeres que amaban a otras mujeres, que sin embargo les permitía sus vivencias eróticas y amorosas, y como en la época moderna, como en la época del conocimiento científico, médico-físico, de la sexología que se dedica al estudio de la sexualidad, la homosexualidad femenina, el lesbianismo, va a ser caracterizado como enfermedad, demencia y tragedia. Esto lleva a que durante el nazismo a las mujeres lesbianas, como a otras mujeres asociales, entre paréntesis, se les obligaba a llevar la insignia del triángulo negro en los campos de concentración nazi. ¿Sí? Durante el régimen de Hitler, cualquier marido podía denunciar a su mujer y a otras por conductas homosexuales. Hablar de la época contemporánea es hablar de, obviamente, la emergencia del movimiento LGBT, LGBTQPA+, del movimiento gay, obviamente los hechos de Stonewall Inn, de aquel 28 de agosto de 1969 en el Greenwich Village de Nueva York, pero también de la emergencia del movimiento lésbico. Por cierto que en términos, digamos, oficiales entre comillas, el reconocimiento de la palabra lesbiana viene a darse públicamente en el año de 1975, cuando se celebra, por influencia de lesbianas feministas, se celebra en México, es decir, me corrijo, el término lesbiana está reconocido, se reconoce por primera vez públicamente a nivel internacional en un acto impulsado por mujeres feministas, en que van a participar mujeres lesbianas feministas, que fue precisamente, fíjense qué significativo, qué interesante, en la primera conferencia del Año Internacional de la Mujer, la primera conferencia del Año Internacional de la Mujer, o la primera conferencia internacional de la mujer, celebrada, ¿saben dónde? En la Ciudad de México, en 1975, que dio origen al decenio del aventajamiento, el adelanto de las mujeres. Y la prensa mexicana de aquella época empezó a hablar en sus páginas interiores usando el término lesbianismo. Empieza a darse entonces una situación doble muy interesante que ha sido teorizada y voy a tratar de comprimir al máximo. Por un lado, las mujeres lesbianas que se hacían públicas, que formaban sus organizaciones, que buscaban defender sus derechos como mujeres y como lesbianas, como mujeres lesbianas, se dieron cuenta que impulsando las organizaciones, las luchas, las movilizaciones lésbico-gay, después lésbico-gay bisexual, después LGBT,
van a ser, digamos, lo que también es muy importante, y voy a comentar al final, van a ser copadas, van a ser adelantadas por los hombres homosexuales, en clara manifestación de lo que es el patriarcado, la dominación masculina, el machismo no exento de misoginia, por un lado. Es decir, que dentro de las luchas LGBT quedaban atrás al cabuz de los hombres gays homosexuales, los hombres gays u homosexuales. Y que por otro lado, en el movimiento feminista de los años 70, de lo que va a ser la segunda ola de la diferencia del feminismo materialismo, del feminismo radical, que va a cuestionar los privilegios reales, materiales de los hombres, aunque haya igualdad formal, y que va a llevar al surgimiento del feminismo radical, con autoras muy importantes como Sulamit Firestone, Kate Millett, etc., van a darse cuenta que las mujeres feministas heterosexuales que se apoyan en su impulso, en su empuje, en sus luchas, en su activismo, no quieren que las mujeres lesbianas feministas defiendan sus derechos, sí como mujeres, pero no específicamente como mujeres lesbianas, porque hay el miedo de que vayan a generar una mala imagen del feminismo que reconoce a las mujeres lesbianas frente a la sociedad más amplia, frente al mainstream, frente al feminismo que empieza a ser reconocido en los diferentes circuitos del establishment. Caso muy interesante, nada más les cuento rápido la anécdota que se vive en 1970, fíjense, hace 50 años en Nueva York, cuando en una conferencia por la unión de todas las mujeres en Nueva York, del movimiento feminista de las mujeres, un movimiento de mujeres lesbianas que se denominó a sí mismo como reconocerse como mujeres, en inglés, llega al auditorio donde se celebra esta reunión, ¿sí? Toma el auditorio, apagan las luces, o más bien primero apagan las luces, logran apagar las luces para generar confusión, toman el micrófono y leen un manifiesto justamente en el que denuncian que el feminismo heterosexual que estaba empezando a institucionalizarse, como nos ha pasado con muchos movimientos sociales, también el feminismo, encabezado por Betty Friedan, justamente quería ocultar a las feministas lesbianas porque decían que podían mal conquistar, que podían generar una opinión negativa de las feministas si además de demandar los derechos de las mujeres, demandaban los derechos de las mujeres que eran de las más críticas y las que no querían tener dependencia ni económica ni sexual de los hombres. Fíjense qué interesante el origen del lesbianismo contemporáneo y de lo que va a ser el lesbofeminismo. De esta manera, el lesbianismo feminista surge en la década de los 70 de la mano de dos autoras muy importantes que son Ariane Reich y la francesa Monique Wittig, la norteamericana Ariane Reich y la francesa Monique Wittig, que plantean no solamente que la heterosexualidad no solamente es una orientación sexual, sino que es un verdadero régimen político, por lo que se habla del heteropatriarcado, sino que dice algo muy interesante que voy a tomar al final, muy importante, dice: las lesbianas no son mujeres. Aquí se las dejo para que vayan pensando. 3 temas fundamentales del lesbofeminismo en su análisis de la heterosexualidad como régimen. Primero, la heterosexualidad es mucho más que una orientación sexual, es todo un régimen que apoya la supremacía masculina y la subordinación femenina. Segundo, la heterosexualidad y el matrimonio son centrales en el patriarcado para el mantenimiento de la supremacía masculina y la subordinación femenina.
Las lesbianas feministas ejemplifican la liberación de las mujeres al grado máximo al buscar su independencia personal, autonomía económica y sexual frente a los hombres, lo que define uno de los mayores objetivos y logros del feminismo. De esta manera, las lesbianas feministas que han sido excluidas o que eran excluidas a principio de los 70 del movimiento feminista de la segunda época de la diferencia, el feminismo radical que busca la equidad, que busca la igualdad sustantiva, van incorporándose progresivamente, enriqueciendo el feminismo heterosexual y enriqueciéndose a su vez del feminismo de la segunda ola. El tiempo se nos va acabando, no sé, Azul, si me puedes indicar cuánto tiempo me queda para ver, digamos, cómo administro la segunda y tercera parte que me falta. Entonces, si tú me puedes escribir, me puedes decir el tiempo que nos falta. Yo también respeto a las compañeras, pero con mucho interés, mucha emoción y mucho compromiso de plantearles todo lo que he estado trabajando. Entonces, sigo adelante mientras tú me escribes, si quieres, en el WhatsApp el tiempo que me queda. Hay toda una serie de símbolos que han identificado a las mujeres lesbianas, entre los cuales destacan la famosa hacha de doble hoja, conocida como labris, del cual van a tener las imágenes, que representa en gran medida la cultura lésbica, ¿sí? Una teoría dice que este símbolo fue empleado por las guerreras amazonas de varias culturas, como la cultura Shita, ¿sí? Otra teoría remonta su uso a la civilización minoica, año 3000 al 1100 a.C., ubicada en la isla de Creta. Se dice que la diosa de la antigüedad, Demeter, fue retratada con este símbolo del hacha de la doble hoja en sus manos y se asume como lesbiana. Incluso se mencionan rituales sexuales asociados a esta diosa Demeter. Una cosa muy importante, también se dice que el uso de esta hacha doble adornaba el recinto principal del palacio de Knossos, el cual centraba principalmente el poder en una figura matrilineal. Aunque hubiera rey y reina, había una conducción matrilineal en la formación de las familias, y la religión estaba centrada en una diosa con el torso desnudo, quien se cree fue protectora de las mujeres en aquel tiempo. Esta diosa se representa con serpientes extendiéndose desde sus manos, símbolo de la fertilidad y la agricultura, y que es rodeada por devotas con hachas de doble hoja, las cuales sean utilizadas para labrar la tierra. Hoy en día, el labris es un símbolo específicamente de la corriente lesbofeminista, de la fuerza y la autosuficiencia lésbica y feminista. Otro símbolo importante es el símbolo de Venus doble, que es el símbolo de Venus entrecruzado, el símbolo de Venus que representa el género femenino entrecruzado, es decir, el doble símbolo de Venus como expresión del erotismo y el amor entre mujeres. Se empieza a usar desde la década de los 70. También ha sido tomado por el movimiento feminista para representar la sororidad entre las mujeres en la lucha. Otro símbolo es la lambda, que es la letra griega, de la letra L del alfabeto griego, que también se empieza a utilizar en los años 70 como símbolo lésbico y significa libertad y energía. En México en los años 70 hubo un grupo homosexual y lésbico
y muy importante que se llama Lambda, que junto con el Frente de Liberación Homosexual de Hombres Homosexuales y Ubicabet de Mujeres Lesbianas en la década de los 70 van a ser de los precursores, digamos, del movimiento lésbico gay en nuestro país. Un cuarto símbolo es el del tribadismo, representado por las famosas tijeras, es decir, por la imagen de dos mujeres que entrecruzan sus vulvas a manera de tijeras. Esta imagen significa ella que roza, en una relación cálida y estrecha entre mujeres que disfrutan del erotismo con otras mujeres, incluso aunque no se identifiquen como lesbianas. Se trata, como sabemos nosotras bien, de una práctica sexual común entre mujeres en la que apoyan sus cuerpos, sus pechos con pechos, sus vulvas con vulvas, los clítoris entre sí, en una posición que asemeja a la de tijeras, entrecruzando las piernas para posibilitar la frotación. También tenemos nuestras banderas, las banderas lésbicas, entre las cuales se encuentra la famosa bandera lesbofeminista. La bandera lesbofeminista, que está conformada por el color violeta del fondo, que se ha asociado al feminismo, que se ha asociado a la lucha de las mujeres desde la tragedia de principios del siglo XX en las mujeres textiles que fueron encerradas en una fábrica en Nueva York y cuya quemazón por las telas que estaban trabajando habría, cuenta la historia, arrojado un humo de color violáceo. También se dice que las mujeres sáficas utilizaban las violetas como símbolo de identificación y que la misma Safo en un poema menciona el uso de un ramo de violetas en expresión erótico-amorosa. Este fondo negro se acompaña del triángulo negro que, ya hemos dicho, se imponía durante el Holocausto nazi a las mujeres lesbianas y a todas las mujeres en general calificadas como asociales. Y en medio se encuentra el abris o la hacha de doble filo, en este caso en color blanco para que resalte del triángulo negro invertido. Ok, pues muchas gracias. Sí, voy a tratar de no tomarles mucho el tiempo, pero de decirles lo más importante que he tenido todo el gusto y compromiso e interés de investigar y de compartir con ustedes. Muchas gracias, Azul, y gracias a las compañeras que sigan con nosotras. Muy bien. Tenemos la famosa bandera del lipstick lesbian. La famosa lipstick lesbian, que es la llamada bandera FEM, o la bandera de las mujeres lesbianas, FEM o femeninas, que se ha popularizado mucho en últimas fechas dentro de la comunidad lésbica, vale decir sobre todo de los países, digamos, los países hegemónicos, Estados Unidos, Europa occidental, y que está conformada por distintos tonos de rosa que buscan recalcar la feminidad, las mujeres que se identifican con ellas, e incluso su diseño puede aparecer con una marca de labios. Muchas mujeres lesbianas FEMS se identifican con este símbolo, con esta bandera, así que se les suele llamar la bandera FEM. También tenemos la bandera Butch. Nuestra bandera Butch tiene, grosso modo, dos alternativas, aunque se han ido generando varias. No se puede, es que a través del Facebook no se puede. Que sí que es una lástima, pero les repito, con Azul y quienes nos escriban con Azul o al largo de las tríbadas, con gusto les comparto la presentación, que está, repito, llena de imágenes, de expresión de cuadros artísticos famosos, reconocidos, muy bellos, de fotografías también muy bellas, muy conocidas, y de imágenes muy simbólicas y representativas. Bueno, hay dos banderas Butch. La primera fue creada por una persona en la red social Tumblr,
que está marcada por colores que llamamos fríos, colores oscuros, que hacen referencia a la masculinidad de las chicas butch, ¿sí? Son tonos de azul que van, digamos, desde lo que es un azul más oscuro, ¿sí? A descomponerse hacia un blanco y de ahí pasar hasta un violeta, hasta un lila, un morado y un violeta. Y hay una versión más reciente creada por una chica lesbiana en la que los colores en su interpretación de arriba a abajo son barras horizontales que van del rojo pasional hasta, dijéramos, el café pardo. Representarían la pasión, la sexualidad, el valor, la alegría, la renovación, la caballería, el calor, la honestidad, que identificaría como expresiones de la experiencia butch, ¿sí? Las mujeres lesbianas también tenemos nuestras conmemoraciones muy importantes. Comenzamos el año con el 13 de enero, que es el Día de la Lesbiandad Conversa, no muy conocido y que tiene una imagen, que tiene un mensaje verbal muy poderoso. Las lesbianas somos las mujeres que se aman y dicen: yo no nací, yo no descubrí ser lesbiana. Esto es referencia a la idea que ya saben que es parte de un debate que yo he comentado aquí con ustedes en el Ágora de las Tríbadas, de si la orientación sexual se nace con ella, si se elige, o en medio de las dos si se descubre, y que no hay un consenso. Sigo afirmando, porque esa es la realidad, no hay un consenso entre las personas, entre los especialistas, entre las disciplinas. La idea más común es de que la orientación sexual se nace y es inmodificable. Y esto se entiende porque también tiene un sentido político decir: yo soy lesbiana porque así nací, como pude haber nacido con ojos, un ojo de un color y otro ojo de otro color, o como nací zurda, sí, yo nací así. Entonces no es que yo sea ni mala, ni perversa, ni ilegal, ni inmoral, ni enferma, sino que yo soy así. Entonces tiene un sentido político esto de decir que la orientación sexual es de nacimiento. No la cuestiono, simplemente y enfáticamente afirmo que no todas las orientaciones sexuales así se expresan, y de hecho cada vez más, si hablamos de orientaciones sexuales, que hoy son bastante más de las que creemos conocer y de las que son reconocidas, en realidad se eligen, se descubren, se construyen. Entonces aquí decir yo no nací y descubrí ser lesbiana, dice yo elegí ser lesbiana, es decir, con un acto consciente, un acto de decisión, un acto de voluntad, un acto político. Vamos a ver hacia el final que el lesbianismo no solamente lo entendemos muchas mujeres lesbianas como una orientación sexual, como lo que es la lesbiandad, donde el prefijo dar se refiere a, discúlpeme, el sufijo dar que se refiere a una condición, mientras que el sufijo ismo se refiere a una forma de vida, a un estilo de vida, a una ideología, sino también a una ideología política. Otra fecha importante es el 7 de marzo, exactamente el domingo. El 7 de marzo se reconoce como el Día de la Visibilidad Lésbica. Día de la Visibilidad Lésbica justamente se origina en la Argentina en reacción al asesinato de Natalia Pepa Gaitán en 2010 a manos del padrastro de su novia. Ella ya ha salido libre porque estuvo encarcelada, porque a su vez se defendió, causando la muerte de esta persona, defendiéndose del papá de su novia, el padrastro de su novia, y en recuerdo de este acto de lesbofobia es que el 7 de marzo
comenzó a celebrarse en Argentina y de ahí pasó a América Latina el Día de la Visibilidad Lésbica. Por otra parte, dentro de poco más de un mes, el 26 de abril, en España, a partir del 2008, empieza también a conmemorarse el Día de la Visibilidad Lésbica. Así que el Día de la Visibilidad Lésbica se conmemora para las mujeres lesbianas el 7 de marzo, comenzando en Argentina desde 2010 para América Latina y en España a partir del 2008 el 26 de abril. Otra fecha muy importante para nosotras, sobre todo para quienes somos lesbianas feministas, es el Día de las Rebeldías Lésbicas, que es el 13 de octubre. ¿Por qué el 13 de octubre? Porque ese día se llevó a cabo el primer encuentro lésbico feminista de América Latina y el Caribe, que se celebró, fíjense, en 1987, hace 34 años. ¿Y saben dónde se celebró? En la Ciudad de México. ¿Sí? Ahora bien, las lesbianas feministas que se reunieron en Chile en el 7º encuentro lésbico feminista de América Latina y el Caribe, quisieron recordar la fecha del primer encuentro celebrado en México, el 13 de octubre, para hacer visible las luchas de las mujeres lesbianas y establecer de manera autónoma una fecha, ¿sí? Que es el 13 de octubre, Día de las Rebeldías Lésbicas, en recuerdo de la fecha en que se inauguró el primer encuentro lésbico feminista de América Latina y el Caribe, que se celebró en 1987, precisamente en la Ciudad de México. Y entonces fíjense que ya se han celebrado cosas importantes para las mujeres y también para las mujeres lesbianas en México y concretamente en la Ciudad de México en el pasado, que es importante y necesario que conozcamos. Ahora bien, claro que está, y quizás es una fecha que la mayoría de ustedes celebren, que es de celebrarse, que celebramos y que ciertamente es una conquista, que es la famosa tercer sábado de junio de cada año, donde celebramos la Marcha del Orgullo, que en un principio era el orgullo gay, derivado de los hechos del 28 de agosto de 1969, de el Stonewalling en el Greenwich Village de Nueva York, y que se celebra por primera vez en 1970 en San Francisco, California, Estados Unidos, que en México se celebra por primera vez en junio de 1979, y por eso es que ahora vamos a conmemorar este año la 43 Marcha del Orgullo, que después de orgullo gay, orgullo lésbico, orgullo bisexual, orgullo trans, y se han ido uniendo una serie de orientaciones e identidades sexuales que quieren visibilizarse. Hay toda una serie de íconos lésbicos que incorporo en esta presentación, y también incorporé algunas de las diosas del pensamiento de la cultura lésbica, como precisamente la de Artemisa, la diosa de la guerra, y como la de Afrodita, a la que componía versos Safo precisamente. Quisiera terminar planteándoles una serie de consideraciones finales donde, digamos, este recorrido histórico, este recorrido de épocas, sociedades, de experiencias, la quisiera reflexionar de esta manera. Primero, hay una creencia hegemónica a suponer que las mujeres, hay una creencia hegemónica en el mundo a suponer que las mujeres, y que en específico y concretamente y particularmente
que las mujeres que han sido importantes han sido todas heterosexuales, lo cual, como hemos visto, no es cierto. 2. El lesbianismo, debido al sexismo y la misoginia históricas, ha sido siempre menos comprendido y curiosamente menos estudiado que la homosexualidad masculina. Esta es evidentemente una situación de invisibilización y ninguneo común que vivimos todas las mujeres en general. 3. La historia escrita, la historiografía, no ha sido el conocimiento histórico, no ha sido pródigo en hablar sobre el lesbianismo y la lesbiandad. Y no porque no existía, como ya hemos visto en este breve y rápido recorrido histórico que nos podría llevar a hablar por horas y de tantas personas y de tantos temas, sino porque el pensamiento de Occidente, la moral, las barreras religiosas, las creencias de la época, los miedos, han buscado borrar de la memoria colectiva todo conocimiento que se pudiera tener sobre una orientación sexual semi-tolerada, invisibilizada, estigmatizada como el lesbianismo. Y aquí llamo su atención sobre el hecho de que hoy parte del debate, parte de las consignas que más leemos, que más escuchamos dentro de los feminismos de la Via Yala o de la América Latina, es esta consigna de que el 8 de marzo, el próximo lunes, por cierto, que es significativo que tengamos esta plática justamente de cara a esta importantísima, a esta significativa y política celebración, conmemoración también de lucha de las mujeres trabajadoras, de las mujeres, de todas las mujeres, es que justamente el 8 de marzo es el Día de las Mujeres, lo que significa, lo que implica no borrar, no excluir, no negar a ninguna mujer. Y qué significativo justamente que las lesbianas, las mujeres lesbianas, justamente han denunciado durante muchos años el borrado de las mujeres lesbianas de la historia, no solamente de la historia de la humanidad, sino también de la historia que se ha escrito sobre las mujeres. 4. Era común en diferentes sociedades y épocas que las mujeres que gustaban de otras mujeres y que llegaron incluso a sostener relaciones eróticas y amorosas entre ellas, tuvieran también relaciones con hombres e incluso que estuvieran casadas o fueran separadas. Esto se explica por razones de necesidad económica, de reconocimiento social, de salvaguarda de su integridad física, de su conveniencia, de su comodidad, incluso de los límites de su marco referencial de lo que estaba permitido a las mujeres diferentes, de su sistema cultural, de lo que estaba permitido a las mujeres diferentes, a las mujeres que se vivían, aunque no se reconocían como diferentes, mujeres que gustaban y amaban de otras mujeres. 5. En épocas de mayor represión, a las mujeres, que también qué importante, en épocas de mayor represión, a las mujeres que negaron interés o atracción hacia los hombres, se les aplicaron y se les continúa castigando con acciones correctivas, como el matrimonio forzado, las violaciones sexuales incluso dentro de la misma familia, los electroshocks, la mutilación, las terapias de reconversión o ECOSIG, hoy prohibidas en la Ciudad de México y en el Estado de México, aunque falta que el gobernador lo publique en el diario oficial del Estado de México, hasta llegar a los asesinatos, los lesbofeminicidios. 6. En las relaciones lesbianas se han destacado
la fuerza y la consistencia de los lazos existentes entre mujeres. Esto también es fundamental. Esto es de la mayor importancia, de la mayor importancia. En las relaciones lésbicas se han destacado la fuerza y la consistencia de los lazos entre mujeres. En quienes la relación sexual, por el mismo peso de las restricciones sociales, culturales e históricas, puede o no haber desempeñado un papel importante o manifestarse abiertamente. Es decir, que históricamente no ha sido imprescindible las relaciones eróticas, y no porque las mujeres no tuviéramos, no tengamos sexualidad, sino porque ante el constreñimiento del marco sociocultural e histórico, ante la imposición del heteropatriarcado, de la dominación masculina y la imposibilidad muchas veces de las relaciones eróticas o de las relaciones amorosas abiertas, se ha optado, se ha preferido, se ha decidido construir lazos de enorme sororidad, de enorme afinamiento, de empatía, de comprensión entre mujeres. Esto, sin duda, me parece de la mayor importancia. Séptimo, la identidad lesbiana específica surgió más tarde. Y esto es importante, compañeras mujeres, compañeras lesbianas, las que no lo sean, porque la idea de la competencia, la idea de la desconfianza, la competencia y la lucha entre mujeres que nos ha impuesto el heteropatriarcado, casi siempre en favor de hombres, sean el padre, sean el hermano, sean el amigo, sean el novio, sean el chico popular, sean el jefe, sean el esposo, sean los hijos varones, sean el presidente de la República o sea el mismo Dios que se ha identificado con la figura masculina, nos ha dividido, incluso entre mujeres lesbianas. No es poco frecuente que escuche yo entre mujeres lesbianas que se llevan mejor con sus amigos hombres, homosexuales o heterosexuales, porque hay competencia entre mujeres. Competencia que incluso puede ser de carácter erótico, de carácter amoroso. De ahí su enorme importancia de este punto. 7. La identidad lesbiana específica surgió más tarde que la masculina, ya lo hemos dicho. El desarrollo de una cultura propia lésbica ha sido más lento y las mismas formas de relacionarnos entre mujeres que gustamos y amamos a mujeres son diferentes. 8. La lesbiandad y el lesbianismo, como se entienden hoy, solo se reflejan en el siglo XX y yo diría de la segunda mitad del siglo XX a la fecha. 9. A lo largo de la historia, por los condicionamientos sociohistóricos y culturales sobre las mujeres impuestos por el heteropatriarcado, no todas las que han sentido, y esto es muy importante, a lo largo de la historia, por los condicionamientos sociohistóricos y culturales que sobre las mujeres nos ha impuesto el heteropatriarcado, no todas las que han sentido atracción erótica y o amorosa por otras mujeres lo han hecho ni con exclusión de relaciones con hombres, ni con un sentido de particularidad y diferencia. Esto es, como hemos visto, que ni se han llamado lesbianas, ni han prescindido de relaciones con hombres, ni han generado un sentido de particular y dependencia y diferencia que nos haga comunidad entre mujeres. ¿Se dan cuenta entonces del impacto que ha tenido la dominación heteropatriarcal sobre nosotras? Que ni siquiera a lo largo de la historia nos han permitido identificarnos como mujeres, entre mujeres, por el temor de que pudiéramos enfrentar y prescindir de los hombres. No es que odiemos a todos los hombres, pero sí que busquemos nuestra autonomía, independencia y autodeterminación económico, material y sexual con respecto a los hombres. Es tal su androcentrismo, es tal su machismo, su soberbia,
que incluso llegaban a decir, es que no es posible que una mujer sienta atracción sexual por otra mujer, es que las mujeres que tienen relación entre ellas solamente sirven para comparar lo que es la verdadera sexualidad, que es el coito, donde un hombre penetra y donde fecunda a través de su semen. Es decir, el androcentrismo del heteropatriarcado ha sido tan importante que nos ha negado incluso históricamente la posibilidad de identificarnos como mujeres particulares, como mujeres diferentes, como mujeres lesbianas. 10. Otro punto importantísimo, ya voy a ir terminando. 10. Esto es muy importante, ya lancé la provocación para quienes no lo sepan, para quienes no lo hayan, no lo conozcan. No todas las lesbianas se identifiquen o no como lesbianas, son mujeres socialmente asignadas como tales al nacimiento con genitales femeninos. Voy poco a poco porque esto es complicado, es elaborado y tiene una gran importancia e implicación política. Repito, no todas las lesbianas, se identifiquen o no como lesbianas, son mujeres socialmente asignadas como tales al nacimiento con genitales femeninos. Hay lesbianas que no fuimos, como en mi caso, asignadas con esta categoría al nacer, sea o no que se identifiquen como mujeres trans o como personas no binarias, estas últimas con genitales femeninos, pero que nos asumimos y sostenemos relaciones y prácticas lésbicas únicamente con otras mujeres. Yo sé que se estuvo complicado, tiene mucha jiribilla, es parte de una gran polémica. Repito, habemos mujeres que al nacimiento no se nos asignó la categoría de mujeres, y que nos identifiquemos o no como mujeres trans o como personas no binarias que tienen genitales femeninos, nos asumimos como mujeres lesbianas, como lesbianas, y sostenemos relaciones y prácticas lésbicas únicamente con otras mujeres. Más aún, esto no acaba. Hay lesbianas que aunque nacieron socialmente asignadas como mujeres y tienen genitales femeninos, no se llaman a sí mismas mujeres. Lo que les dije hace rato, las lesbianas no son mujeres. ¿Por qué? Porque aunque nacieron y fueron socialmente asignadas como mujeres, porque tenían y mantienen genitales femeninos, rechazan identificarse con la categoría de mujer porque rechazan los mandatos, las expectativas, los roles del sistema de sexo-género, de la ideología dominante de género, porque confrontan radicalmente los mandatos, las expectativas y los roles impuestos a las mujeres por el heteropatriarcado. Importante riqueza. 11, me faltan 2. El lesbianismo se ha fortalecido y desarrollado desde la década de los 70 del siglo pasado, no sin desencuentros, como ya comentamos, con el feminismo, dando origen a diferentes corrientes, entre las que destaca el lesbofeminismo, y aportando las nociones de lesbiandad conversa y lesbianismo político para, compañeras, enfatizar que ser, devenir o asumirse lesbiana es más que una orientación sexual. Es una postura política entre, para y por las mujeres, por la que se puede decidir asumirse lesbiana en un momento determinado,
aunque no siempre se hubiera adoptado esta identidad, no siempre se hubiera mantenido relaciones entre mujeres, se hubieran mantenido también relaciones con hombres, e incluso, fíjense, más allá de la relación, de la atracción erótica y o amorosa por otras mujeres. No las quiero confundir. ¿Qué quiero decir con esto? La lesbiandad conversa es que las mujeres podemos convertirnos en lesbianas. Podemos devenir, podemos asumirnos lesbianas, ¿sí? Aunque no siempre lo hubiéramos sido. Aunque no hubiéramos considerado que nuestra orientación sexual original o de nacimiento era la lésbica. Aunque se hubieran mantenido relaciones eróticas y amorosas con hombres, pero que en adelante decidimos devenir, asumirnos, construirnos como lesbianas. Y dos, el lesbianismo político, la prioridad, el privilegio, la preferencia de las relaciones afectuosas, de empatía, de afianzamiento, de comprensión, de solidaridad entre mujeres, más allá de la atracción erótica y amorosa por otras mujeres, a lo que llamamos lesbianismo político. Por último, el lesbianismo feminista o el feminismo se propone a las mujeres que lo asuman y lo vivan como una vía para realizar su independencia económica y sexual, individual y grupal del heteropatriarcado, reforzando al mismo tiempo, como hemos venido insistiendo, la construcción de lazos sororos entre mujeres. Les dejo también una breve bibliografía de textos seleccionados y bueno, pues aquí dejo mi participación. Lo veo complicado, pero no sé si hubiera la forma de si quieren expresar si quieren expresar alguna idea, alguna pregunta, duda, comentario, crítica, cuestionamiento, propuesta, pues aquí estamos. Y muchas gracias a todas y todos, a todas, a todas, la costumbre del lenguaje incluyente, a todas, sobre todo aquí entre mujeres lesbianas, por estar presente esta noche. Sí, a ver, leo los comentarios que me hace favor aquí, mi amor a Melody. Bueno, voy a tratar de... Sí, leo estos. Puedes a ver si puedes conectarme, amor, perdona. Gracias, vida. Bueno, dice Ivy, le agradezco mucho. María Aguilar, buenas noches. Ivy, estaría genial una segunda parte o más, está muy buena. Interesante la conferencia o plática. A mí me gustaría mucho, si fuera posible, arrojarme la osadía de hablar sobre las lesbianas en México, en específico, que apenas hice referencia. Y efectivamente, como nos dice nuestra querida Azul, el próximo, si no me equivoco, el jueves, si no me equivoco es el jueves 11, tendremos una segunda plática sobre tema importante, los derechos humanos de las lesbianas, los derechos humanos de las lesbianas, específicamente para ustedes, compañeras, donde también hablaremos de algunas cuestiones muy prácticas para presentar quejas y denuncias. Nancy dice: con lo que está narrando, espero que capten que todo lo que no le conviene al sistema lo aniquila y no tiene ningún reparo en usar lo que sea necesario: religión, economía, familia, política, ciencia. A ellos no les interesa más que conservar el poder. Estoy de acuerdo contigo, mi querida Nancy, muy de acuerdo. Bueno, pues, compañeras, pues les agradezco muchísimo
su presencia aquí. Les agradezco muchísimo su presencia aquí. Comentarios, bueno, pues les agradezco muchísimo su presencia en este recorrido, en esta problematización, en esta convocatoria para nosotras las mujeres lesbianas y como parte de la diversidad de mujeres que somos, también la diversidad al interior de las mujeres lesbianas. Y sí, las esperamos aquí en el agua de la red del agua de las Tríbadas, la plática derechos humanos de las lesbianas, el próximo miércoles, el próximo jueves 11 a las 8 de la noche. Pues muchas gracias a Azul, Laura, a todas las Tríbadas, muchas gracias, muchas veces, muchas veces. Gracias.